Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Antes de morir asesinado en la puerta del asador Sparks, por orden de John Gotti, Big Paulie Castellano, líder del clan de los Gambino, dijo: "Esta vida que llevamos nosotros es maravillosa. Si puedes vivir así y que no te pase nada, es estupenda. Pero es totalmente imprevisible. Hay muchas formas de que se vaya al traste". Pues bien, curiosamente lo mismo puede decirse sobre la banca. Es totalmente imprevisible y hay muchas formas de que se vaya al traste. Gángsteres, banqueros, gángsteres. ¿Stacy? Max, por supuesto, Paul Castellano se hizo con el control del clan de los Gambino cuando Carlo Gambino le cedió el testigo. Paul Castellano era conocido como el Howard Hughes del mundo del crimen porque convirtió todos los negocios ilícitos en legales. De ahí que, estrictamente hablando, no hiciera nada que fuera en contra de la ley. La mayoría de las operaciones las llevó a cabo en el sector del hormigón, de la zona de Manhattan y Nueva Jersey, que el clan controlaba casi en su totalidad. Repito, estrictamente hablando, todas las actividades que llevó a cabo en lo que vino a llamarse el Club del Hormigón eran legales. Ese fue el rumbo que Carlo Gambino quiso darle al clan de los Gambino. Pues bien, en relación con eso, hoy vamos a ver unos cuantos titulares sobre el Royal Bank of Scotland, que el viernes pasado hizo público sus resultados anuales, los cuales arrojan pérdidas por valor de 2.000 millones de libras, lo que ha hecho que las acciones hayan caído un 10%. Vamos a ver unos cuantos titulares del último año que hablan de las causas de las pérdidas que viene sufriendo la entidad en los últimos 8 años. El Royal Bank of Scotland tendrá que pagar otra elevada multa por manipular los mercados financieros. El titular se refiere a la manipulación del ISDFIX, el mercado internacional de los derivados. Veamos ahora este otro, el escándalo del LIBOR. El RBS tendrá que pagar una multa de 390 millones de libras. En este caso estamos hablando del LIBOR, que establece los intereses a escala mundial y que mueve billones de dólares. Pasamos al siguiente, el escándalo del Forex. Barclays, el HSBC y el RBS aceptan pagar una multa de 600 millones de libras por manipular el índice. Pues bien, vamos a ver un titular que va de la mano tanto del Club del Hormigón como de los distintos titulares que hemos visto sobre el RBS. Los operadores de divisas fraudulentos se enfrentarán a penas de prisión. El ministro de Economía convertirá la manipulación del mercado de divisas y del precio del oro y el petróleo en delitos a partir del próximo mes de abril. Este último titular data del año 2014, o sea que todas las actividades que han hecho desde entonces son, estrictamente hablando, como todas las cosas de las que vamos a hablar en el episodio de hoy, legales igual que las del Club del Hormigón. A ver, entonces Osborne dijo en el 2014 que en el mes de abril convertiría todas esas actividades en ilegales, ¿no? Así es, en abril del 2015 pasaron a ser ilegales. De acuerdo. Pues mire, señor Osborne, todas esas actividades ya eran ilegales antes. Osborne ha consentido el comportamiento ilegal, no hay nada legal en... Presuntamente. Para nosotros está claro que sí. Por cierto, en los años 80, Carlo Gambino trató de convertir las operaciones del clan de los Gambino en actividades legales y fue justo entonces, en los 80 también, cuando empezaron a surgir los primeros delitos bancarios. Los Gambino quisieron adentrarse en el mundo de los delitos de guante blanco, que han demostrado ser tremendamente lucrativos y que presuntamente y estrictamente hablando no contienen ningún aspecto ilegal. Sí, pero no sé cómo hemos podido consentir algo así. En otras palabras, cuando los que redactan las leyes son los banqueros, que es lo que viene pasando desde que está Osborne, no se puede decir que no estén incumpliendo la ley. Es como cuando un terrorista comete un atentado suicida. Mata a la gente que tiene a su alrededor y los terroristas dicen que eso no va en contra de la ley tal y como ellos la entienden. Así actúan los banqueros suicidas. Vamos a adentrarnos en los contenidos del informe sobre los resultados anuales del RBS. Sí. Recuerda, en el 2008 fueron rescatados con dinero de los contribuyentes después de llevar a cabo una serie de actividades que el común de los mortales calificaría de fraudes, pero que el ministro de Economía consideró malas conductas. Unas malas conductas que provocaron la quiebra de la entidad y que hicieron que hubiera que rescatarlos con 45.500 millones de libras de dinero público. Recordemos que el 73% del banco sigue siendo propiedad de los contribuyentes. El RBS remunera a su director general, Ross McEwan, con 3,8 millones de libras tras publicar pérdidas por valor de 2.000 millones de libras. Parte de esas pérdidas se deben a los 3.500 millones de libras que han tenido que pagar en multas por su mala conducta, como lo llaman en el informe de resultados. Es lo mismo que pasaba con el Club del Hormigón.
que tratar de manipular el mercado y obligar a todas las constructoras a utilizar su hormigón solo era una mala conducta. Vamos a ver un fragmento muy llamativo de la noticia. En lo que respecta a las advertencias legales, el informe menciona diversas preocupaciones como el juicio que se está celebrando después de que los inversores demandaran al banco tras una solicitud de captación de fondos realizada antes del rescate del 2008 con dinero público, varios juicios en Estados Unidos relacionados con la manipulación del LIBOR, otros casos en los que se acusa al banco de financiar el terrorismo y el riesgo de que las empresas a las que el banco vendió permutas de tasas de interés puedan llevar a juicio a la entidad. Asimismo, el informe anuncia que el banco se pondrá en contacto con sus clientes dentro de unos meses para determinar si les han vendido productos de pensiones y seguros fraudulentos. La segunda parte del programa vas a entrevistar a uno de los clientes a los que el RBS vendió estas permutas de tasas de interés, pero la verdad es que resulta sorprendente que vayan a escribir a sus clientes para preguntarles: ¿los hemos estafado? ¿Es que hemos estafado a tantas personas? Perdón, hemos tenido mala conducta con tantas personas que no sabemos si usted es una de ellas. Este tipo de conductas son habituales en el sector bancario del Reino Unido. Unas conductas que, según las normas sociales, son ilegales y carecen de todo sentido económico. Mira, el otro día leí una noticia sobre una fiesta que hicieron en un vuelo de Ryanair, en la que los asistentes se desnudaban y se emborrachaban como cubas mientras iban subidos a un avión. Y pensé, si ese avión viajara repleto de banqueros del RBS y se estrellara, ¿lloraríamos o nos pondríamos a aplaudir? Porque no puede haber una sociedad en la que los terroristas financieros, con el consentimiento de Osborne, estafen impunemente a la economía. No hay nadie a quien le pueda parecer bien. Muchos de esos delitos se producen después de... El RBS es el Jimmy Savile de los bancos. Está bien, vamos a analizar otros aspectos de la noticia. Antes decía que el banco ha tenido que pagar multas por manipular el LIBOR, financiar el terrorismo y cometer delitos financieros. Pero salvo que el Departamento de Justicia se decida a perseguirlos, demandarlos y encarcelarlos, esos comportamientos seguirán siendo estrictamente hablando legales. Pero el Departamento de Justicia no existe como tal. No, vamos a ver un tuit de un periodista especializado en economía de The Times. El RBS advierte del riesgo de recibir multas por parte de los reguladores, de posibles costos derivados de los acuerdos de compensación y de la posibilidad de que inicien acciones legales contra ellos antes de que el organismo británico sobre conducta financiera publique su dictamen sobre el posible incumplimiento del artículo 166 por parte del GRG. En los últimos años hemos hablado muchas veces del GRG, el grupo para la reestructuración global que destruyó la empresa de nuestro amigo Neil Mitchell, quien los ha demandado por ello. Así pues, se percibe una especie de patrón que hace que si yo fuera Rudy Giuliani, pensaría que está pasando lo mismo que con el clan de los Gambino. Efectivamente, se trata de un patrón de mafia y delincuencia organizada bajo la atenta mirada de los políticos y organismos reguladores británicos que consienten estos comportamientos. ¿Por qué hay una conspiración entre Osborne, Cameron, los organismos reguladores y los bancos como el Royal Bank of Scotland? Porque junto con la BBC son un círculo de psicópatas depredadores que no solo consienten la inhabilitación y la privación de toda capacidad financiera de un país, sino que además, bajo la tutela de Osborne, ponen en marcha unas políticas de austeridad que ponen en dificultades a la mayoría de los ciudadanos. Vamos a ver lo que van a tener que sufrir los contribuyentes. Vamos. Que son los dueños del 73% del banco después de que se le concediera al RBS un rescate con un dinero público por valor de 45.500 millones de libras. Y es que desde que fuera rescatado el banco ha perdido 50.000 millones de libras más, cosechando pérdidas en todos y cada uno de los últimos 8 años. Vamos a ver un titular de Zero Hedge. El rescatado RBS se enfrenta a una revuelta por parte de sus accionistas tras retrasarse indefinidamente los planes de devolución del capital. El nuevo director general, Ross McEwan, ha intentado generar algún tipo de dividendos, cosa que no puede hacer por culpa de las continuas pérdidas que está teniendo en el banco y de las demandas a las que se enfrenta en Estados Unidos. Vamos a ver unos cuantos gráficos. Tras casi alcanzar el año pasado su precio en el momento del rescate, las acciones del RBS han caído muy por debajo. Aquí vemos que mientras que los contribuyentes adquirieron el RBS a 407 peniques la acción, ahora las acciones cotizan en los 220 peniques. El carácter de los británicos no se puede cambiar. El ADN y el mapa cromosómico del ciudadano británico lo predisponen a cometer fraudes a gran escala, igual que subirse borrachos y desnudos a un avión
y a defecarse encima. Y eso es algo que no se puede cambiar de un día para otro. En el Reino Unido no hay Estado de Derecho. Así son los británicos. El ministro de Economía sigue manteniendo que llegará el día en que ese dinero pueda recuperarse. ¿Qué han recibido a cambio los británicos? El gráfico que recoge la evolución del FTSE 100, del sector bancario y del RBS tras el rescate demuestra que las acciones del RBS han caído respecto a los otros dos parámetros. Vamos a ver unas declaraciones del presidente de la entidad, Sir Howard Davis. Sigo creyendo que en el fondo tenemos un banco sólido y rentable, para después añadir que aunque resulta imposible saber si el gobierno recuperará todo su dinero o no, recuperará una gran parte. Así de iluso es el presidente que no quiere que los contribuyentes recuperen su dinero. Mira, los castigos al RBS funcionan así. Se ponen estas esposas y el ministro de Economía les da unos azotitos en las nalgas. Sí. Así es como se castiga al RBS en el Reino Unido porque este país está lleno de psicópatas pervertidos. Vamos a ver un tuit del RBS del pasado viernes, el día en que el banco publicó sus resultados que arrojan unas pérdidas de 2.000 millones de libras, incluidos los 3.500 millones que han tenido que pagar por su, entre comillas, mala conducta con las hipotecas con respaldo hipotecario. Resultados del RBS, un vistazo rápido a las cifras más destacadas que se han publicado hoy. Como vemos, las pérdidas imputables del ejercicio 2015 ascienden prácticamente a 2.000 millones de libras. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría destacar. Nos encontramos ante un banco que es propiedad de los contribuyentes, por lo que, en teoría, los ciudadanos deberían tener algo que decir respecto a cómo se invierte el dinero y si se quiere construir una economía saludable tras los delitos financieros perpetrados por el Club del Hormigón del sector bancario. Pues bien, fíjate a cuánto ascienden los nuevos préstamos hipotecarios, a 9.300 millones de libras, mientras que los nuevos préstamos comerciales se sitúan en los 1.400 millones. Es decir, que aproximadamente el 90% de los préstamos nuevos siguen destinándose a las hipotecas, un sector que no es más que una estafa Ponzi, que hace que se preste cada vez más dinero sobre el mismo activo, aunque en el Reino Unido no guste que digamos eso. Desde luego que se trata de una enorme estafa Ponzi. Ya veremos qué es lo que pasa cuando el mercado inmobiliario salte por los aires y se agote la ginebra. El día en que el reino se quede sin ginebra será extremadamente triste para este país, prácticamente un día de luto. Al hilo de este Club del Hormigón en que se ha convertido el sector bancario mundial, en el que no hay nada que sea ilegal, estrictamente hablando, vamos a ver nuestro último titular. El responsable de vídeos del Financial Times apuesta tanto por los largos como por los cortos. Podemos salir ganando con cualquiera de los dos. Por los largos se refiere a vídeos largos y los cortos son vídeos de unos 60 segundos. Vamos a ver el último párrafo de la noticia que resulta muy llamativo. Con gente como Max Kaiser de RT, que utiliza YouTube para difundir sus contenidos, ahora The Financial Times tiene rivales también en las plataformas no convencionales, lo que hace que el periódico tenga que dar un paso para promover su adopción. Tenemos que competir con los medios alternativos que producen contenidos extraordinarios. ¡Bravo, Stacy, bravo! En fin, tenemos que irnos. Ha sido extraordinario. Luego utilizamos esto. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con el magnate taiwanés del sector naval, Nobu Su. Bienvenido a Kaiser Report. Encantado. Muy bien. Nobu, usted ha demandado al Royal Bank of Scotland, que es propiedad en un 73% de los contribuyentes británicos. ¿Cuánto les pide? Casi 1.000 millones. Casi 1.000 millones de dólares. Y va a emplear unos 50 millones en la demanda. Usted es un hombre de negocios con mucho éxito que se vio atrapado en el escándalo del RBS, al igual que Neil Mitchell y el resto de víctimas del GRG, la filial del RBS que se dedica a desmantelar empresas y venderlas a precios irrisorios, actuando como los malos de todo este escándalo a nivel mundial. Veo que a través de varios libros está investigando a fondo a personajes como Hank Paulson, Ben Bernanke, Timothy Geithner. Aquí tenemos también Triturados, el libro de Ian Fraser.
que ya estuvo con nosotros en el programa. Y no solo eso, también tiene una serie de artículos que yo consideraría pruebas irrefutables. Aquí tenemos un documento del RBS que demuestra que el banco hizo una declaración de fondos equivocada de 8.500 millones de dólares. No 85 millones, sino 8.500. En lo que parece un esfuerzo premeditado por mover fondos de manera ilegal y apropiarse de ellos indebidamente. Insisto, es un documento del propio banco, y a mí me parece una prueba irrefutable. Aquí pasa algo parecido, pero con 3.600 millones. Y aquí tenemos otro documento de JP Morgan, presidido por Jamie Dimon, en el que se comprueba que el banco falsifica los códigos SWIFT. Sí. ¿Tiene usted a estos bancos agarrados por el pescuezo? Usted podría ser quien acabara con estos terroristas que tanto daño hacen a la economía mundial. En fin, vamos a entrar en detalles, Nobu. Muchos de los aspectos más polémicos giran alrededor de las permutas y el sector en el que trabaja usted, el sector naval, que se ha visto transformado, al igual que otros muchos, por la financiarización. Y lo que antes hacían las empresas de manera Extraoficial. ahora lo hacen mediante productos financiarizados y permutas. Así es. ¿Puede contarnos un poco cómo funciona este mundillo? Bueno, la verdad es que es lo mismo que pasa con el LIBOR y con el resto de permutas. Se trata de un producto financiero de papel moneda para que los bancos puedan utilizarlo para sacar dinero del sistema. Al igual que pasaba con el LIBOR o el Forex, el sector naval funcionaba estupendamente hasta que llegó la financiarización. Entonces llegaron los banqueros y empezaron a cometer fraudes por valor de varios miles de millones de dólares, lo que hizo que su empresa fuera destruida. Así es. Pero el sector naval es la principal herramienta que utiliza el comercio internacional. Efectivamente, somos fundamentales para las materias primas de todo el mundo, ya sea hierro, petróleo, etc. Y como nosotros transportamos todos estos materiales, sabemos perfectamente lo que sucede en sus respectivos sectores. La economía mundial se está ralentizando y atraviesa un periodo de enormes dificultades. Pero con un banco como el RBS, que ataca a su empresa del sector naval y la destruye por completo, en lo que parece ser un fraude de varios miles de millones de dólares, lo único que se hace es dañar aún más a la economía, ¿no le parece? Sí, yo vengo de Asia. Y en Asia siempre hemos creído en la honestidad de los bancos occidentales, pero cuando supimos del escándalo de Bob Diamond con el LIBOR y del resto de escándalos que han estallado en Londres y Nueva York, allí empecé a darme cuenta de que el dinero que han emitido no ha ido a parar a la economía real. Por eso la situación económica actual es tan mala para todos, aunque no sabemos cuál es la verdadera razón por la que la economía va tan mal. Insisto, el RBS es propiedad en un 73% de los contribuyentes británicos, por lo que cuando el banco comete fraudes a gran escala y perjudica como está perjudicando a la economía mundial y a las personas que se dedican a los negocios, lo hace en su nombre, en el de los contribuyentes. Otro libro interesante que veo que está utilizando en su investigación es la investigación sobre la crisis financiera que llevó a cabo el gobierno estadounidense. Efectivamente. En la página 377, el libro habla de los pagos a las contrapartes de AIG. Sí, sí. Pues bien, esos pagos ascienden a 8.500 millones, un dinero que coincide con lo que usted ha destapado como un flagrante caso de apropiación indebida de fondos de sus cuentas, ¿verdad? Así es. Un mes antes, todos esos banqueros acudieron en manada a mi despacho y me dijeron que tenía que pagar 85 millones. Y cuando les pregunté por qué, me dijeron que si no lo hacía, destruirían mis empresas. Por eso tuve que llegar a un acuerdo con ellos. El problema fue que después nos dimos cuenta de que los dos documentos que me habían hecho firmar y por los que mi empresa se repartían acciones por un valor de 85 millones de dólares habían sido manipulados. Y luego descubrimos, gracias a una computadora interna, que no eran 85 millones, sino 8.500 millones que se utilizaron durante 3 años para sufragar un 10% del rescate de la AIG, que ascendió a 85.000 millones. Yo creo que la cuenta y el balance general de mi empresa se utilizaron para la CDS. Las permutas de incumplimiento crediticio. Eso es. Mientras, esperaban que la Reserva Federal aprobara la sección 13.3 para cubrir el riesgo de JP Morgan y Goldman Sachs en lo que respectaba a su financiación a corto plazo.
De acuerdo. Mucha gente habrá oído hablar del mercado negro o invisible de valores, en el que hay reservas de capital por valor de billones de dólares que escapan a cualquier tipo de regulación. Pues bien, su investigación demuestra claramente lo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo en este programa, que el RBS, JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays, el HSBC y Lloyds forman parte de un fraude organizado. Y su investigación arroja una conclusión interesante. La recapitalización que se produjo tras la crisis financiera del 2008 tuvo lugar gracias a este fraude organizado, ¿verdad? Bueno, y no solo eso. A mí me da la impresión de que mi caso es como si yo fuera un jugador de golf al que le aplican un handicap que no conoce. Le abren una tarjeta de golpes y encima esa tarjeta tiene errores en las distancias. Por eso creo que mi caso es especialmente interesante, porque coincide cronológicamente con los principales acontecimientos. Manipularon mi cuenta e hicieron una falsa representación de mis posiciones, impidiéndome llevar a cabo cualquier actividad económica. ¿Ha financiado usted alguna vez las campañas presidenciales de Hillary Clinton? No. Pues ahí tiene la respuesta. ¿Sí? En otras palabras, en el Reino Unido y Estados Unidos, para jugar hay que pagar. Si uno quiere evitarse que lo pongan en el punto de mira como lo han puesto usted, lo único que tiene que hacer es pagarles. Su problema es que se ha comportado como un hombre de negocios honesto y en el mundo actual los hombres de negocios honestos están en el punto de mira del poder. Por eso han destruido su empresa y han hecho una apropiación indebida de miles de millones de dólares para alimentar su propio nido de víboras. Un nido que no olvidemos que es propiedad en un 73% de los contribuyentes británicos. Lo que pasa es que la BBC nunca informa de estos temas con detalle porque bastante tiene con ocultar los escándalos de violación de Jimmy Savile que se sucedieron a lo largo de los años y de los que la cadena no habló jamás. Y luego dicen que son imparciales. En fin, vamos a hablar del precio de los minerales de hierro. Como magnate del sector naval, usted sabe perfectamente que su sector es el que mantiene cohesionado al mundo. Y la financiarización y las permutas son una herramienta destinada al fraude. ¿Percibe usted que esta manipulación se está extendiendo a otros sectores como el de los minerales de hierro? Cuéntenos. Sí, el 2008 fue la ocasión ideal para rescatar a los bancos y al sistema financiero que empezaron a tener problemas en el 2006. Por eso, para enjugar el riesgo moral, comenzaron a emitir moneda e inyectarla en el precio del hierro, del petróleo, etc., para que pareciera que la única salida posible era la emisión de moneda y los rescates. Por eso, hoy en día, tenemos un importante problema con el riesgo moral, con los beneficiarios de todo el dinero que se ha emitido y de su empleo. La Reserva de Nueva York tiene mucho que decir y que explicarle a la gente sobre lo que sucede con el dinero de los contribuyentes. Cualquiera que lea la prensa financiera o que visite páginas web como Zero Hedge verá la expresión Reserva de Nueva York por todas partes. La Reserva de Nueva York, al contrario que la de Washington, A mí me costó mucho entender el sistema del dólar estadounidense y su política monetaria. La que debería fijar la política monetaria debería ser la Reserva de Washington, pero donde verdaderamente se determina es en el 33 de Liberty Street, el 85 de Broad Street y el 22 de Wall Street. ahí es donde está la Reserva de Nueva York. Sí, todos están muy cerca, así que no necesitan recurrir a los correos electrónicos o a los mensajes de texto. Pueden verse en persona. Mire, yo trabajé en Wall Street en los años 80 y por aquel entonces todavía quedaban vestigios de la vieja escuela. La gente quedaba en las cafeterías y cerraba los acuerdos en persona. Pues bien, lo que usted sugiere es que ahora vuelve a pasar lo mismo, que la red que se ha creado entre la Reserva de Nueva York, JP Morgan y los demás bancos. Yo creo que a quien tenían que rescatar era la maquinaria de guerra, porque para ellos esto es como una guerra. Yo al principio confiaba en ellos, pero luego me di cuenta de que me estaban utilizando para rescatar al resto del mundo. De acuerdo. No sé si estará al tanto, pero nosotros hemos contado muchas veces en el programa que ante la falta de liquidez en el sistema, bancos como el HSBC o Wachovia
decidieron echar mano del dinero procedente de los cárteles de la droga mexicanos. Así pues, la perversidad de los banqueros gángsteres parece no tener fin. Mire, en el mundo globalizado de hoy, el principal problema no es el Estado Islámico ni Al-Qaeda, son los terroristas financieros. ¿Ha pensado usted en qué se puede hacer para expulsarlos del sistema de una vez por todas? Mire, en un mundo como el de hoy, donde todo el mundo tiene acceso a Internet o a un teléfono inteligente, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de poner una marca temporal a los documentos para garantizar que no se manipulen y que no se modifiquen las cifras. Y, en segundo lugar, Eso recuerda mucho a la cadena de bloques. sí, cuando se pone una marca temporal ya no se pueden cambiar las cifras, así que sería un buen sistema. Y lo mismo pasa con los documentos legales. Con una marca temporal ya no se pueden modificar. Cuando yo trabajaba en Wall Street hacíamos una cosa que se llamaba operaciones retrógradas con las acciones y que infringía el principio de la marca temporal. Tiene toda la razón en lo que he dicho. Estas cosas no pasarían si a todos los documentos se les pusiera una marca temporal y eso permitiría rendir cuentas de verdad. En esencia, lo que hay que hacer es simplificar la normativa. Por ejemplo, en el 2006 empezó a llevarse a cabo una contabilidad fraudulenta, la contabilidad ajustada al mercado, que les permitía modificar las cifras a su antojo. De acuerdo, todo eso de la contabilidad ajustada al mercado es muy interesante, pero nos hemos quedado sin tiempo. Nobu, gracias por haber estado en Kaiser Report. Muchas gracias. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Nobu Su. Pueden seguir su contencioso con el RBS en Internet. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.